Me encontré con la puerta entreabierta esa tarde de verano en Madrid. El sol filtrándose como cuchillos por las persianas. Miguel. Mi esposo de 10 años. Yacía enredado en las sábanas con Elena. Mi propia hermana. Sus risas ahogadas convirtiéndose en gemidos que perforaban el aire como veneno. Tú no eres nada sin nosotros. Me espetó Elena cuando los confronté. Su voz fría como el acero. Negando mi existencia en un instante que me dejó sin aliento. Sin hogar. Sin nada. El impacto fue inmediato. Como un accidente en la Gran Vía, el mundo se detuvo. Pero el tráfico siguió rugiendo. Perdí el apartamento que había pagado con mi sudor en la agencia de publicidad. ¿Por qué Miguel? El abogado astuto. Había manipulado los papeles para que todo quedara a su nombre. Elena. Siempre la manipuladora. Se mudó con él esa misma semana. Robándome no solo el amor, sino la familia que creí mía. Me refugié en un hostal barato en Lavapiés. Rodeada de inmigrantes que luchaban por un futuro. Mientras yo luchaba por no derrumbarme. Cada noche. El insomnio me devoraba, veía sus caras en las sombras. Sus cuerpos entrelazados como serpientes. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no los maté allí mismo? Porque el dolor no era solo físico, era una erosión lenta del alma. Me convencí de que sobrevivir era el primer paso. Trabajaba turnos dobles en un café. Sirviendo expresos a turistas ignorantes. Mientras mi mente repasaba cada detalle, las mentiras de Miguel sobre sus viajes de negocios. Las sonrisas falsas de Elena en las cenas familiares. No lloraba, en su lugar. Anotaba. Un cuaderno negro se convirtió en mi confidente, fechas. Conversaciones. Pruebas dispersas. Imaginaba sus vidas perfectas ahora. En mi antiguo hogar. Riendo de mi debilidad. Pero la debilidad era una ilusión. Dentro de mí. Algo se endurecía. Como el cemento bajo el sol español. Me repetía, vive. Anne. Vive para verlos caer. No era venganza aún, era supervivencia. Observaba desde lejos. Caminando por las calles empedradas de Malasaña. Viéndolos en terrazas. Besándose como si el mundo les perteneciera. Elena. Con su belleza calculada. Siempre había sido la envidiada, yo. La práctica. La que mantenía todo unido. Ahora. Esa practicidad se volvía arma. Empecé a seguir sus rutinas. Miguel salía a las 8 para el bufete. Elena a las 10 para su galería de arte. No los confrontaba, solo observaba. Cada detalle era una pieza en un rompecabezas que aún no entendía. El precio era alto, perdí amigos. Que elegían bandos. Y mi salud se resquebrajaba con migrañas constantes. Pero el silencio me fortalecía. Un día. En el mercado de San Miguel. Los vi comprando jamón ibérico. Riendo. Me escondí tras un puesto. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. ¿Por qué no los denunció? Pensé. Pero la ley española es lenta. Y Miguel la conocía mejor que nadie. No. Necesitaba algo más sutil. Empecé a investigar sus finanzas. Usando conexiones antiguas en el banco. Descubrí irregularidades, facturas falsas en el bufete de Miguel. No actué, esperé. La paciencia se convertía en mi aliada. Pero también en mi verdugo. Erosionando mi empatía. ¿Era yo aún la mujer que amaba las fiestas en la Plaza Mayor? ¿O solo una sombra esperando el momento? El dobladillo de mi alma se deshilachaba. Pero seguía adelante. Un encuentro casual con una vieja amiga me dio la primera pista. Elena había estado robando ideas de mi portafolio para su galería.
No seas paranoica, me dijo. Pero yo sabía. Esa noche, en mi habitación solitaria, escribí: el silencio no salva a nadie. Solo pospone la justicia. Mi transformación comenzaba. Lenta, inexorable. La rutina se convirtió en mi cárcel y mi escudo. Cada mañana me levantaba al amanecer en ese hostal húmedo. El olor a fritanga de la calle invadiendo mis pulmones. Servía cafés en el bar de la esquina, sonriendo mecánicamente a los clientes, mientras mi mente tejía redes invisibles alrededor de Miguel y Elena. No era odio puro, era una mezcla tóxica de resignación y cálculo. Me convencía de que vivir era resistir. Que cada día sin romperme era una victoria sobre ellos. Pero las noches eran peores, sueños donde los veía felices. Y yo, invisible, gritando sin voz. Despertaba sudando. Cuestionándome, ¿vale la pena esta existencia? Sí. Me respondía. Porque el olvido sería su triunfo. Observar se volvió obsesión. Usaba el metro para seguirlos discretamente, anotando sus hábitos en mi cuaderno. Miguel frecuentaba un club de pádel en las afueras, donde se reunía con colegas corruptos. Elena, en su galería en Chueca, exponía obras que olían a plagio de mis diseños antiguos. No intervenía, dejaba que el resentimiento fermentara. Un día, hackeé su correo electrónico, nada ilegal. Solo usando contraseñas obvias que conocía de años juntos. Encontré emails comprometedores, Miguel evadiendo impuestos. Elena manipulando subvenciones culturales. El corazón me latió fuerte. Pero reprimí el impulso de actuar. ¿Espera? Me dije. La impulsividad es para los débiles. El precio, mi aislamiento crecía. Perdí peso. Mis ojos se hundían en ojeras permanentes. Amigos me evitaban, susurrando que estaba loca. ¿Lo estaba? Tal vez. Pero la locura era preferible a la sumisión. La sociedad española, con su énfasis en la familia y la apariencia, me ahogaba. En las reuniones familiares que evitaba, oía rumores, Ana se derrumbó. Elena, la mártir, contaba versiones distorsionadas. Me dolía. Pero usaba eso. Empecé a manipular sutilmente un mensaje anónimo a un cliente de Miguel, insinuando irregularidades. Nada tras Ebel. Él perdió un caso menor. Su ego herido. Lo vi en su cara una tarde en la Puerta del Sol, discutiendo por teléfono. Satisfacción fugaz, pero seguida de culpa. ¿Soy yo la monstruo ahora? Dudaba. Pero el recuerdo de su traición y esa frase de Elena. Tú no eres nada me impulsaba. Mi corazón se endurecía, la empatía se evaporaba como el agua en el desierto de tabernas. La espera era agonía. Meses pasaron, encontré un trabajo precario en una agencia pequeña, diseñando carteles para ferias. Allí conocí a Javier, un colega comprensivo. Me tentó con normalidad, cenas, risas. Pero lo rechacé. No puedo confiar, pensé. La traición había envenenado todo. En cambio, profundicé en mi plan. Investigaba leyes, denuncias anónimas a Hacienda, protecciones laborales. Miguel era inteligente, sabría defenderse. Necesitaba algo personal. Descubrí que Elena estaba embarazada de Miguel. Por supuesto. El golpe fue brutal. Imaginé mi vida alternativa, hijos. Hogar. En su lugar. Vacío. Esa noche
En mi habitación. Lloré por primera vez. No por ellos, sino por mí. ¿Sigue? Me ordené. Usa esto. Empecé a tejer, contacté a un periodista amigo. Plantando semillas de escándalo. No directo, solo insinuaciones. El estrés me costaba, migrañas crónicas. Insomnio. Mi reflejo en el espejo era una extraña, ojos fríos. Labios apretados. ¿Valía la pena? Sí. Porque el silencio ya no era pasivo, era estrategia. Un día. Los vi en un restaurante en La Latina. Elena tocando su vientre. Me escondí. El odio burbujeando. ¿Pronto? Prometí. La transformación era completa, de víctima a arquitecta de su caída. El plan tomaba forma. Pieza por pieza. Como un mosaico en la Alhambra. No sería un estallido, sería erosión lenta. Usando sus propias debilidades contra ellos. Miguel. Ambicioso. Había construido su carrera en mentiras fiscales. Elena. Vanidosa. Dependía de su reputación en el mundo del arte. Yo. Desde las sombras. Manipulaba. Empecé con lo sutil, un email anónimo a Hacienda. Adjuntando pruebas de evasión que había recopilado. No firmé, dejé que la burocracia española hiciera el resto. Semanas después. Miguel recibió una auditoría. Lo supe por un contacto en el bufete, su estrés era palpable. Discusiones con Elena aumentaban. La manipulación emocional era clave. Sabía que Elena temía el escándalo familiar. Envió una carta a nuestra madre. Fingiendo ser una amiga preocupada. Revelando el affair sin detalles explosivos. Mamá. Devota católica. Los confrontó. Elena lloró. Miguel negó. El rift familiar creció, y yo observaba desde Far. Fingiendo indiferencia. El precio para mí, soledad absoluta. Javier insistía en ayudarme. Pero lo alejé. No entiendes. Le dije. Mi corazón se cerraba, la duda asaltaba, ¿estoy destruyendo a mi familia? Pero recordaba su traición. Y la resolución volvía. Usaba la sociedad, en España. La reputación es todo. Planté rumores en círculos artísticos sobre plagio en la galería de Elena. Un blog anónimo. Con evidencias de mis diseños robados. Clientes dudaron, exposiciones se cancelaron. Elena. Inteligente. Sospechó de mí. Me llamó un día, Ana. ¿Eres tú? Déjalo ya. Su voz temblaba. Pero negué todo. Estás paranoica. Respondí. Colgando. El thrill era adictivo. Pero el costo mental alto, pesadillas donde yo era la traicionada de nuevo. No dudaba, parar. No. El momentum crecía. Miguel contraatacó astutamente. Contrató un investigador privado, lo supe porque me siguió una semana. Me aterroricé. Pero usé eso. Lo confronté en un parque en Retiro, deja de acosarme. Grabé la conversación. Amenazando con denuncia por acoso. Retrocedió. Pero sus ojos decían guerra. La tensión escalaba, mi plan se volvía peligroso. Empecé a manipular su círculo, un tip a un rival en el bufete sobre sus irregularidades. Perdió un ascenso. Elena. Embarazada. Sufría estrés, visitas al médico aumentaban. Me sentía culpable por el bebé inocente. Pero reprimí, ellos no pensaron en mí. La espera se volvía insoportable. Meses de observación culminaban en acciones calculadas.
Encontré su punto débil, una inversión ilegal en propiedades. Denuncié anónimamente. Usando leyes anticorrupción. La policía investigó. Miguel. Nervioso. Cometió errores, discutió públicamente con Elena. Los vi en una terraza en sol. Gritando. Satisfacción. Pero también vacío. ¿Era yo aún humana? La tala de mi alma continuaba, amigos perdidos. Salud deteriorada. Pero el plan avanzaba. Inexorable. Un día. Elena me visitó en el café, por favor. Ana. Lágrimas en sus ojos. Dudé. Recordando nuestra infancia en Sevilla. Demasiado tarde. Pensé. Sirviéndole el café con manos firmes. La manipulación era completa, ya no podía retroceder. La fase activa comenzaba. Sin retorno. Usaba el sistema legal como arma, presenté una demanda civil por daños emocionales. Adjuntando pruebas de la FAIR y sus consecuencias financieras. Miguel. Abogado. Se defendió ferozmente. Pero yo había contratado a un colega suyo. Traicionándolo con ironía. El juicio en los tribunales de Madrid era un circo, testigos. Argumentos. Elena testificó. Su vientre prominente. Pintándome como inestable. Ana siempre fue celosa. Dijo. El juez. Imparcial. Vio las evidencias. Gané una compensación modesta. Pero el escándalo público era el verdadero premio. Periódicos locales cubrieron, abogado implicado en affair familiar. Miguel contraatacaba, demandó por difamación. Inteligente. Usaba tecnicismos. Perdí esa ronda. Pagando multas que me dejaron en la ruina. El precio, mi trabajo peligraba. Estrés me hospitalizó por agotamiento. Dudaba, ¿vale esta destrucción? Pero el odio renovado impulsaba. Manipulaba más, contacté inversores de Elena. Revelando plagios. Su galería cerró temporalmente. Ella abortó por estrés, lo supe por mamá. Culpa me invadió, ¿soy un monstruo? Lágrimas solitarias. Pero seguí. Ellos me mataron primero. Racionalicé. La tensión era palpable. Miguel me acechaba. Enviando mensajes amenazantes. Te arrepentirás. Escribió. Temí por mi vida. Pero usé eso, denuncia por amenazas. Grabaciones como prueba. La policía lo interrogó, su reputación se hundía. Elena. Destrozada. Intentó reconciliación, somos familia. Rechacé, familia muerta. Su inteligencia la hacía peligrosa, sospechaba todo. Pero sin pruebas. Empecé fase final, exponer su corrupción mayor. Encontré documentos de blanqueo en su bufete. Denuncia anónima a la UDEF. Investigación oficial comenzó. El costo espiritual era inmenso, perdí fe en la humanidad. Noches de insomnio. Cuestionando mi identidad. ¿Quién soy ahora? Una vengadora fría. Lógica. La sociedad observaba, rumores en barrios. Amigos divididos. Satisfacción mezclada con inquietud, lectores de mi vida imaginarían, ¿justicia o locura? Miguel perdió clientes, Elena. Sola en el apartamento que fue mío. Los vi en una plaza. Demacrados. Thrill. Pero también piti fugaz. No paré, el plan culminaba. El clímax se acercaba. Tenso como una corrida en las ventas. La investigación policial avanzaba, Miguel. Acorralado. Cometió errores fatales, intentó sobornar a un testigo.
Lo supe por contactos, denuncié. Arresto inminente. Elena, desesperada, me confrontó en mi nuevo piso en Chamberí. Has destruido todo. Su rostro, antes bello, arrugado por el dolor. Dudé, recordando risas compartidas. ¿Paró? No, el momento me era irreversible. Tú empezaste. Respondí, cerrando la puerta. Miguel contraatacó salvajemente, filtró mi historial médico, pintándome como depresiva. Periódicos sensacionalistas publicaron, venganza de una mujer rota. Mi reputación sufría, trabajo perdido. El precio, aislamiento total. Paranoia constante. ¿Valía? Sí. Porque veía su caída. Elena perdió amigos. Sola con su grif. Manipulé último golpe, un artículo en El País. Basado en tips míos. Exponiendo su affair y corrupción. Escándalo nacional. La tensión personal escalaba. Pesadillas donde yo era juzgada. Mautun, tan NHNVS. Dode. Un día. Javier reapareció, Ana. Esto te consume. Lo besé impulsivamente. Anhelando normalidad. Pero retrocedí. No puedo. Mi humanidad se evaporaba. Miguel. En libertad provisional. Me amenazó en persona, te mataré. Grabé. Denuncié. Cárcel temporal para él. Satisfacción. Pero vacío. Elena intentó suicidio, hospitalizada. Culpa me golpeó, ¿soy responsable? Racionalicé sus elecciones. El plan se cerraba, no podía retroceder. Observaba su destrucción, bufete cerrado. Galería en quiebra. Sociedad española. Hipócrita. Los condenaba. Yo. Victoriosa pero rota. La inquietud crecía, ¿era yo aún yo? El lector se preguntaría, ¿justicia o exceso? Todo culminó en un tribunal frío de Madrid, donde Miguel fue condenado por corrupción, 3 años de prisión. Elena, testigo, lo vio caer. Su mundo desmoronándose. No sentí euforia, solo un vacío helado. Salí a las calles lluviosas. El eco de sus vidas rotas resonando en mi mente. Mamá me llamó. ¿Rota? ¿Estás satisfecha? No respondí, colgué. Meses después. Vivo sola. Trabajando freelance. No hay redención, solo consecuencias. Miguel escribe desde la cárcel. Suplicando perdón. Elena. Arruinada. Desapareció. Yo. Transformada. Miro al espejo, ojos que han visto demasiado. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?